Hola a todos, soy la doctora Danile Vidal. Como muchos me conocen, yo me dedico a dar consejos, tips de cómo hacer el reconocimiento del título de médico en Italia o en Suiza o en España o en algún otro país de Europa, según mi experiencia o los conocimientos que tengo. Realmente me han preguntado muchísimo en los comentarios cómo hice para trabajar en Italia. No sé, puede ser que algunas personas se saltan los videos principales, por ejemplo, el primer video donde yo explico bien cómo fue que empecé a trabajar, mi proceso de homologación, pero me parece también muy correcto decir mi experiencia, cómo llegué a ese proceso. Y también otras preguntas que me hacen repetidamente es cómo fue que llegué a trabajar aquí en Suiza. Y quiero explicar, no sé si en un video o en dos, resumir unos cuantos añitos explicando mi experiencia. Bueno, yo en Cuba me gradué en el 2013, como ya he dicho, y yo hice medicina general integral, MGI, como más o menos hacemos todo después que hacemos el servicio social. Después que yo terminé mi servicio social, el MGI, después yo estuve trabajando por unos años, después hice mi documento y se me presentó el viaje a Italia. Vine a Italia con un permiso de soggiorno, una carta de soggiorno, y aquí en Europa, en Italia, yo pude entregar mis documentos. Yo fui directamente al Ministerio de la Salud a Roma. Cogí un tren porque yo vivía en Treviso, que es una provincia del Véneto, la región Véneto, cerca de Venecia, que es ese lugar precioso que yo amo, ¿ok? Cogí mi tren, fui para Roma. A Roma con la metro uno llega directamente al ministerio y tú puedes consignar tus documentos si ya estás aquí en Italia. Si no estás en Italia, puedes enviar los documentos por DHL, que también muchas personas lo hacen así, porque muchas personas viven, no sé, en Argentina o en Colombia o en Nicaragua, México o otros países de Europa que quieren reconocer, o Rusia, no sé, y lo mandan por DHL. En mi caso en Cuba era un poco difícil porque nosotros, como ustedes saben, por el problema del bloqueo, embargo, como uno lo quiera llamar, no, DHL es una cosa un poquito larga, no es una cosa muy segura. No sé ni siquiera en este momento si se pueden enviar documentos por DHL. Si se pudieran enviar documentos por DHL desde Cuba, también es una opción muy válida y la aconsejo a todos. El que pueda por lo menos enviarlos para adelantar las cosas burocráticas si ya tiene los documentos hechos. Después que ya presenté mis documentos, como a los 6 meses me llegó una carta a la casa, siempre del Ministerio de la Salud, donde me decía que me faltaba un documento, era el plano de estudio, el plan de estudio, que yo había entregado solamente la parte italiana y me había quedado con la parte en español, porque no sé ni por qué hice eso realmente, pero me mandan una carta y me dicen sus documentos para aprobarlos, le falta también el plan de estudio en español. Y yo dije, wow, yo lo tengo. Lo mandé, como a los 2 meses me respondieron. Por eso mis documentos se tardaron no 6 meses, sino 8 meses en en llegarme a casa la confirmación. Bueno, después que revisaron ese documento que me faltaba, que yo alegué, me llegó una letra a la casa, una letra, sería una carta, donde me decían que yo tenía la autorización, el derecho a hacer ese examen, que tenía 6 meses para prepararme, porque por ejemplo, ellos hacen el examen 2 veces al año. No lo sé, marzo, octubre, abril, diciembre. Es una fecha que ellos quieren, que a veces no son exactamente 6 meses, a veces pueden pasar 7, 8 meses, pero siempre lo hacen 2 veces al año. Una sola vez nada más lo hicieron con el COVID, en el periodo COVID, que como ustedes saben en Italia fue el primer país en Europa, ultra China, en Asia, donde el COVID se golpeó muy fuerte. Y en ese año hicieron solo una vez, me parece que en noviembre o diciembre. Pero de ahí en adelante siempre han hecho los exámenes 2 veces al año. Entonces, como decía, mandan esa carta y en esa carta ellos te dicen, el próximo examen es en tal fecha. Usted tiene que inscribirse porque tú tienes que mandar al Ministerio de la Salud un documento que después lo encuentras online en el sitio del ministerio,
donde uno dice si yo quiero participar a esta sección de exámenes. Si uno no quiere participar a esa sección de exámenes, igual dentro de un año, 2 años, uno tiene que decir al ministerio participar en otra. No es que tú estás obligado, que cuando te llegue esa carta tú tienes que decir, que tengo que participar, porque a veces no estamos preparados por el idioma o porque nos faltan por estudiar algunas asignaturas, algunas materias, y no es que es obligatorio. Pero uno dice siempre, o en mi caso yo dije, yo voy a probar. Si va mal el examen, lo repito, pero pruebo. Entonces, yo me inscribí siempre en el sitio del Ministerio de la Salud, que yo tengo el link en la cajita de descripción de este video, y en todos los videos siempre dejo el link para todos los documentos del ministerio, porque una cosa que yo le explique, que trato de explicarlo lo mejor que puedo, pero también quiero que ustedes tengan la guía detallada del Ministerio de la Salud. Entonces, después que yo me inscribí, yo me presenté a hacer ese examen. Ese examen, como yo dije bien, es un examen escrito y un examen oral. Si tú pasas el escrito, no quiere decir que pasas el oral. Por eso yo siempre digo, hay que estudiar las dos cosas en contemporánea. Yo me preparé bien para los exámenes escritos y dije, ahora me voy a preparar bien para los exámenes orales. Porque no es que tú dices, ok, terminé los escritos, tengo una semana para hacer el oral. No, es imposible estudiar 6 años en un examen, en una semana para un examen oral. Pero un tips importante que doy, aprenderse los exámenes de los años anteriores. Por eso yo cuando hago algunos videos leo las preguntas que más se repiten o algunas preguntas que para mí son las más claves porque son temas que siempre tocan. No sé, por ejemplo, en medicina legal, la tanatología en italiano, o en ginecología, el aborto, el grupo beta para el test de gravidez, el test de embarazo, tópico. Esos temas siempre salen en casi todos los exámenes de todos los años. Te presentas a tu examen escrito. Ahí tienes que estar tempranito a la Sapienza de Roma, a las 8 siempre trata de llegar. El examen empieza siempre 8:30, 9, 8:45. Ellos te llaman por nombre, vas con tu documento, llevas tu pasaporte de donde tú seas o llevas tu carta de identidad, tu documento, tu ID. Porque una cosa que tiene Italia es que no te pide que tú seas ciudadano o que tú tengas un permiso de residencia. Italia te deja hacer el examen, aunque si uno no tiene esos documentos, pero tienes que tener por lo menos una visa, no sé, de estudiante, una visa de invitación, algo que te permita hacer ese examen. Ciertamente, para poder llegar a Roma, tienes que tener un visado para entrar en el país si no tienes ciudadanía. Después que haces ese examen, uno espera más o menos 4 o 5 horas que termina todo, que te saludan, ok, uno se va. Y como a los 3 días se dan los resultados del escrito, siempre en el sitio del ministerio. Ellos te dan un link donde uno pone su código y te sale tu evaluación. Te ponen ammesso o non ammesso, es decir, aprobado o no aprobado, o bocciato, como se dice en italiano. Y entonces los que están aprobados, ellos les dicen, ok, la fecha para el examen oral será tal día. Casi siempre dan 6 días, 7 días y dividen o en 2 días o en un día, depende de la cantidad de personas que hayan aprobado el examen escrito, el examen escrito. Después que tú haces ese examen oral, que tienes tu escrito, que tienes tu resultado, vas al oral. El oral, como bien dije, son unos cuantos profesores, todos los profesores, aunque profesores nuevos que no visten el examen escrito, que se presentan para examinarte. Y prácticamente a mí me daba un poquito de miedo porque yo decía, ok, coño, si me equivoco en una pregunta en medicina legal y el profesor que está al lado de ginecología me va a preguntar también por ese mismo argumento. Y en verdad no es que propio funciona así, porque ellos están examinando a otros estudiantes, otros médicos. Entonces, siéntete libre, cómoda de hablar, segura y no inventar. Un tip que yo doy es que muchas veces algunos profesores te preguntan, ¿qué tú estudiaste en tu país? ¿En qué te especializaste? ¿O en qué te quieres especializar? Y tú dices, no sé, por ejemplo, yo dije, no, yo hice emergencia.
y te van a preguntar en la emergencia, algunos para ayudarte. Otra cosa es que a veces te embarcas porque dice, yo quiero ser, no sé, epidemióloga. Y te empiezan a preguntar preguntas de epidemiología que tú no sabes ni papa, no tienes ni la menor idea y te embarcas. Es una cosa de doble filo, pero a mí me ayudó realmente porque todas las preguntas que me hicieron fue de urgencia. Este año tengo que decir que los profesores preguntaban, ¿qué hiciste como trabajo? ¿En qué te especializaste? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué quieres hacer? Y si uno es inteligente, si le capta, si le sucede esa oportunidad, tienen por lo menos el oral. Pienso que más de un 50-60% aprobado porque son las cosas que uno toca todos los días para trabajar o las cosas que uno le apasiona en la medicina. Después que haces el oral, que uno se queda hasta el final del examen y ahí te dicen, bueno, tienes aprobada, tienes que firmar, no eres aprobada, te presentas la próxima vez. Mi gente, lo digo en italiano, non molate. No se rindan, en español. Y si uno desaprueba, se vuelve a presentar. En 6 meses van a volver a repetir el examen. Usted se presenta a su examen y aprueba su examen. Y si no, se vuelve a presentar. Una cosa buena que tiene el Ministerio de la Salud en Italia es que puedes presentarte todas las veces que quieras. No tiene un límite, bueno, no sé, un máximo. Creo que hay personas que se han presentado hasta 6 veces, 5 veces, pero tienes un año para prepararte. Sé que es difícil cuando uno tiene que trabajar y estudiar, pero se saca el tiempo porque yo lo hice. Yo saqué el tiempo y es fatigoso, se fatiga mucho más, pero se puede, porque lo importante es lograr nuestro objetivo en un país que te está dando la posibilidad de tú hacer todos los exámenes en 2 días. Entonces, después que tú haces tu oral que apruebas, te llega a la casa como a los 20 días una PEC, sería la email. A tu email te llega la PEC con el decreto que te dice tu título tiene el mismo valor que el título de cualquier médico italiano. Puedes inscribirte a un orden del médico, a un registro médico, dependiendo de donde uno viva. Y ahí puedes trabajar. Haces un examen si no eres ciudadano italiano. En el examen del orden del médico son cosas sencillas, como hacer un certificado, cómo hacer una receta médica, o te preguntan algunas cosas más generales con el paciente, cómo tratar al paciente, pero ellos no son muy agobiantes porque ellos dicen, ya estos muchachos superaron el examen más fuerte que es el ministerio y nosotros necesitamos médicos, pero queremos saber las cosas básicas que ellos puedan demostrarnos, pero no son exámenes que te desaprueban, no son exámenes estresantes. Nunca he oído de nadie que haya ido a hacer la inscripción al orden del médico que haya tenido problemas, absolutamente nadie. Y ahí eso te da muchas posibilidades porque puedes decir, soy un médico en Italia legalmente, puedo trabajar donde quiera, puedo aplicar para hacer una especialización o puedo decir, ok, me voy para mi país y regreso en 2 años, porque uno si entro en 2 años, uno no dice al ministerio, quiero renovar o prorrogar mi permiso para trabajar en Italia, te pueden decir, tu documento homologado no tiene más valor, tienes que volver a repetir el examen. Por eso yo aconsejo a todo el mundo, inscríbase en el orden del médico, así tú no quieras trabajar, pero por lo menos te inscribes y puedes estar libre si quieres irte para otro país o lo que tú quieras. Bueno, después que yo hice esa inscripción, yo la hice en Treviso, yo empecé a trabajar en pronto socorso, en servicios de urgencias, especialmente yo trabajaba en el 118. Pronto socorso es 118. El 118 son las ambulancias en Italia. A diferencia de otros países, en Italia las ambulancias para los códigos mayores rojos, precisamente, o algunos casos naranjas, propios complicados, casi que son rojos, que son el código más grande, tienen que salir el médico en ambulancia. No es solamente porque para intubar, para reanimar, para hacer casos en pediatría, partos, esas cosas, no es como otros países, no sé, como Inglaterra, que nada más está o en Colombia o en México, no sé, en Cuba no, no funciona tampoco así con médicos. Está simplemente el enfermero o el asistente que trabaja en la ambulancia.
En Italia, para esos casos importantes, está el médico. Entonces, yo trabajaba en pronto soccorso, es decir, en urgencias. Tenía mi consultorio y veía a todos los pacientes que llegaban en urgencia. Y cuando sonaba la alarma para salir en ambulancia, yo tenía que dejar al paciente y tenía que salir para la ambulancia. Tenía tres minutos para prepararme y salir en ambulancia, para ver el paciente donde se encontrara, porque si era un infarto, una hemorragia cerebral, un parto, una crisis convulsiva epiléptica en un niño, lo que fuera, yo tenía que como dejar el paciente, irme y salir en ambulancia. Y en ese punto de vista, Italia me dio muchísimo, me dio wow, me dio mucha experiencia, mucha adrenalina, mucha carga. Yo trabajé con un equipo verdaderamente súper lindo. Yo trabajé en partita IVA, es decir, como un médico en libre profesión, porque tiene la opción de trabajar como médico dependiente del sistema o como médico en partita IVA. La partita IVA, tengo que decir la verdad, económicamente te da más, pero también te da la libertad de tú poder organizar tus turnos y tú poder decir, no sé, este mes quiero hacer solo 15 días, me exploto trabajando 15 días y tengo, qué sé yo, no sé, 10.000, 12.000, 15.000 euros. No es por la parte económica, se paga bien, pero la exigencia es grande. Aquí hay que trabajar. En Italia hay que trabajar, la carga de trabajo no es mínima, pero yo digo la verdad, comparando con mi país, con Cuba, tengo más condiciones para trabajar, puedo hacer electrocardiograma, puedo hacer ultrasonido, puedo hacer todo lo que yo quiera en mi consultorio sin tener que ir directamente a otro ambulatorio. Tengo muchas posibilidades para hacer cursos, para superarme. Las cooperativas que te contratan te preparan para tú enfrentar un pronto socorro, una urgencia, un código rojo y, y te enseñan mucho. Yo tenía mis conocimientos de Cuba, que agradezco infinitamente mi formación en Cuba y agradezco infinitamente todo lo que tuve que estudiar en Italia para enfrentar esos exámenes, para el reconocimiento de mi título cubano. Y también agradezco inmensamente los 3 años de experiencia trabajando como médico de urgencias en pronto socorro. Y también algunas veces me llamaban para trabajar simplemente en un salón de ortopedia, como asistente del médico de ortopedia o como médico para la fractura, los casos menores que no fueran muy complicados en ortopedia. Aquí tienes muchas posibilidades de trabajar. Italia necesita médicos preparados, pero hay muchas posibilidades. Y esta es mi experiencia en Italia. Espero que sí le pueda ayudar, le pueda interesar y lo pueda motivar. Si tienen dudas, como siempre digo, pueden dejarme las preguntas en los comentarios y también los links los encuentran en la cajita de descripción. En el próximo video hablaré de mi experiencia en Suiza. Los saludo a todos.